Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 29 de abril, fiesta litúrgica en la Iglesia Católica en memoria de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Ella en el año 1380 va a recibir el premio, va a partir al encuentro de su creador, doctora de la Iglesia, gran escritora y gran predicadora y defensora del papado. Tenemos mucho que agradecer a Santa Catalina de Siena por los escritos, los aportes que ha hecho en defensa de la Iglesia y del papado, de la paciencia y por supuesto de la entrega a los demás. Hoy la Iglesia toda celebra a esta gran doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Y como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Nos dice la santa palabra de Dios. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: Ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: De veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Tercera sección, la perícopa de la multiplicación de los panes. Tercera sección, la Pascua del pan de vida. El evangelista Juan va agrupando su relato evangélico y hace de notar que Jesús va llegando por Jerusalén en varias fiestas. En el capítulo 2, luego de las bodas de Caná, está la primera Pascua que Jesús pasa ya con sus discípulos durante su ministerio público. Capítulo 2, en el versículo 15, en el versículo 13, la purificación del templo ocurre durante la primera Pascua del ministerio público de Jesús. Luego está la fiesta. En el capítulo 4 tenemos capítulo 5, la segunda fiesta en Jerusalén. Capítulo 6, la Pascua del pan de vida. Luego viene la fiesta de la dedicación y se suceden en diferentes fiestas en que Jesús va a Jerusalén. Y ya en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, la Pascua del Cordero de Dios, la última cena de Jesús. En esta segunda Pascua, la Pascua del pan de vida, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan es muy especial. Recordemos que el evangelista Juan
no nos relata la institución de la Eucaristía en su evangelio, como lo hacen los sinópticos, los otros evangelios. Juan pone el énfasis en la Eucaristía, todo lo que tiene que ver con la Eucaristía en el capítulo 6. Inicia el capítulo 6 con el texto que acabamos de escuchar, la multiplicación de los panes. Aquí la idea central de lo que Jesús quiere decirnos es que Él tiene la potestad, el poder para hacer con el pan lo que Él quiere. La siguiente perícopa, ya en el versículo 16 del mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Jesús se reúne con sus discípulos caminando sobre el mar. Recordemos, van a despedir a la gente y luego Él va a ir al otro lado del lago caminando. Jesús camina sobre las aguas. Quiere decirnos Jesús con ese hecho de que Él tiene el poder de hacer con su cuerpo lo que Él quiere. Entonces, Jesús tiene poder para hacer con el pan lo que Él quiere. Jesús también tiene poder para hacer con su cuerpo lo que Él quiere, con el pan y con su cuerpo lo que Él quiere. En el versículo 22 del mismo capítulo, el discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. Ahí va a decir Jesús: en verdad os digo que vosotros me buscáis no por habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Luego va a decir, van a preguntar a ellos cuál es el pan. Luego Jesús va a decir en el versículo 35, versículo 34, ellos le dicen: Señor, danos siempre de ese pan. Versículo 35, les dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Jesús va a hacer el famoso discurso eucarístico: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso es lo que Jesús va a decir al final del capítulo 6. Y luego la última perícopa del capítulo 6 es la confesión de Pedro. Recordemos que después del discurso, del gran discurso que Jesús se manda en la sinagoga de Cafarnaúm, hablando sobre el pan de vida, muchos van a abandonar a Jesús. Luego va a venir la confesión de Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el contexto del texto en cuestión, el texto que nos ocupa hoy en el Evangelio del día. La multiplicación de los panes, que tiene ciertos detalles. Dice la palabra que Jesús pasó al otro lado de la ribera del mar de Galilea, que también conocido como el mar de Tiberíades. Mucha gente seguía porque veían signos que realizaban. Acabamos de escuchar lo que Jesús va a decir más adelante en la sinagoga de Cafarnaúm. Yo les digo porque ustedes me siguen porque han comido pan hasta saciarse, y justamente eso es lo que nos relata en este evangelio de hoy. Jesús se encuentra con la multitud de gente. Jesús subió al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Aclara el versículo 4 que estaba próxima la Pascua de la fiesta de los judíos. Mete ese versículo y luego no nombra más nada sobre la Pascua. ¿Qué tiene que ver la Pascua con lo que Jesús va a hacer? Y el evangelista nos quiere dar el signo, porque recordemos, habíamos dicho varias veces que San Juan utiliza mucho los signos. Un signo es lo que indica que algo hay detrás de ese signo. Y dice Juan que estaba cerca la Pascua. En el marco de esa fiesta y con la multitud de gente que subía a Jerusalén para esa fiesta, Jesús va a hacer algo con el pan. ¿Qué hace Jesús con el pan? Dice la palabra, Jesús les dice, levantó los ojos y veía tanta gente que preguntó a Felipe que dónde podemos conseguir pan para que coman esta gente. Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe les dice 200 denarios.
200 salarios, 200 jornales, no va a alcanzar para dar de comer a semejante cantidad de gente. Estamos hablando de 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres. No va a alcanzar. Entonces se acerca Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús replica, acá viene algo interesante: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Estoy leyendo la versión de la Biblia de Jerusalén. La gente se recostó, eran unos 5.000. Tomó Jesús entonces los panes y después de dar gracias los repartió. ¿Por qué es interesante esa palabra, los recostó? Cuando van a comer un alimento simple, común y corriente, como cualquier alimento normal, la gente se sienta. Pero en este caso la gente se recuesta. ¿Por qué? Porque en aquella época se recostaban cuando iban a comer un banquete o una fiesta muy importante. Solamente en los banquetes y en fiestas solemnes la gente se recuesta para comer. Para otras comidas simples y comunes la gente se sienta. Pero acá Jesús ordena que se recuesten porque va a ofrecer un banquete Jesús. Se recostaron la gente. Tomó Jesús entonces los panes y después de dar gracias, Eucaristisen, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados. Y lo mismo los peces, comieron todo lo que quisieron y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes. Detalles en el Evangelio de hoy. ¿En qué banquete se hace una ofrenda? En la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Un banquete. ¿Y en qué banquete se recoge para que no se eche a perder ni siquiera una partícula del sentido, del centro del banquete? En nuestro caso es la Eucaristía. En la Eucaristía, la gente al ver este signo que había realizado, aclara el evangelista, que había realizado, comentaba: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. ¿Por qué huye Jesús? Porque esa todavía no era la Pascua. Es en la siguiente Pascua donde Jesús va a aceptar ser proclamado rey, y eso ya lo vimos en la reflexión del Domingo de Ramos pasado. Hoy estamos ya en la segunda semana del tiempo de Pascua, preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Entonces, hoy Jesús en este camino nos detalla, nos da algunos rastros, algunos rasgos, algunos detalles sobre lo que va a ser el regalo de amor más grande que Dios puede dar a la humanidad, que es la Eucaristía. Entonces Jesús multiplica los panes para decirnos que Él tiene el poder de hacer con el pan lo que Él quiere. Luego va a caminar sobre el agua para decirnos que Él tiene el poder de hacer con su cuerpo lo que Él quiere. Y luego viene el discurso del pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? Jesús claramente lo dice, que Él es el pan de vida. Entonces, el poder que tiene Jesús de hacer que el pan sea su cuerpo. Tiene poder para hacer con el pan lo que Él quiere, tiene poder para hacer con su cuerpo lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que el pan sea su cuerpo. Y lo que Él quiere es que lo comamos para tener vida eterna. El inicio del discurso eucarístico de Jesús. Jesús, pan de vida. La Pascua del pan de vida. La pericopa que nos ocupa en el Evangelio de hoy. Hoy Jesús nos llama a nosotros y los evangelizadores saben muy bien, mirando a este muchachito que hizo la ofrenda, lo poco que podés ofrecer es mucho en las manos de Jesús. Tanto el pan material como el pan de la palabra. Eso lo saben bien los evangelizadores. Lo poco que podés dar de vos es mucho en las manos de Jesús. La gente tiene hambre y necesita saciar esa hambre. Vos tenés el pan de la palabra a saciar. Denles ustedes de comer.